Luis Castillejos, licenciado en Psicología por la Universidad Justo Sierra, con reconocimiento por excelencia académica en el 2018, inició su carrera artística en el año de 2012, publicando su primera obra de narrativa gráfica titulada Una historia bien piñata, en la revista independiente de corte antológico Doom Comics. A partir de entonces ha publicado de manera independiente en revistas antológicas y más de 5 historias autoconclusivas. En 2016 termina su primera novela gráfica, Kupuri Green Beat, publicada en febrero del 2018 bajo el sello Kokoro Books por editorial Calidad de Lidia. Durante 2017 y 2018 trabajó como ilustrador de libros infantiles biográficos para el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas, años en los que fungió como juez para el tercer y cuarto concurso nacional de dibujo patrocinado por Rodin. En septiembre del 2018 fue galardonado con el primer lugar en el certamen de narrativa gráfica Secuenciarte, organizado por el Festival Pixelatl, y en 2019 viaja al Festival Internacional de Cómics de Angoulême, Francia. En octubre del mismo año viajó como invitado al Festival de Comunicación Visual Rayarte por la Universidad de San Carlos de Guatemala, la USAC, y en mayo del 2021 se estrenó su serie original, La Flor del Mar, para Webtoon Latinoamérica, en la que sigue trabajando actualmente. Claro, bueno, para esto tal vez hay que tener un poquito de contexto en cuanto a mi formación. Nací en Veracruz y a los 5 o 6 años me mudé a un pueblito llamado Aguacaliente, que está como entre Veracruz y Jalapa, aproximadamente. Es un pueblito muy chiquito, rural, en el que viví como 6 años allí. Entonces, desde ese momento, pues yo tuve muy poco contacto en general con televisión o con demasiadas películas, o sea, solamente cuando iba a ver a mis abuelos a la ciudad era que tenía como acceso a ese tipo de cosas. Entonces, lo que a mí me ayudó muchísimo a comenzar a interesarme en el mundo del cómic, y más bien, más que directamente del cómic o la narrativa gráfica, fue primero la lectura y cómo yo sentía que ese tipo de lecturas comenzaban a despertar en mí como mucha imaginación y mucha emoción. Es decir, recuerdo mucho a mi papá algunas noches leer a mi hermano y a mí Sherezada, Las Mil y Una Noches, y de ese modo yo recordaba, no sé, por ejemplo, las historias de Sinbad o de los 40 ladrones y cómo yo, sin tener en realidad una referencia visual de eso, comenzaba a imaginarme todo. Entonces, para mí era maravilloso. Posteriormente, unos amigos de mi familia, por alguna razón, tenían una colección bastante amplia de las obras de Asterix y Obelix. Tenían muchos números de Asterix el Galo, y entonces yo comencé a leerlos. Tenía tal vez yo como 8 o 9 años, comencé a leerlos y eso me encantó. Pero aún así, todavía no estaba como tal apasionado por querer comenzar a dibujar mis propias historias, ¿no? Sino yo antes de eso dije, yo quiero escribirlas. Entonces yo comencé escribiendo, comencé a llenar así mis libretas y recuerdo que en ese momento, tal vez a principios del 2000, cuando salió El Señor de los Anillos, la película, pues yo me voló la cabeza y fue como de, oh, yo quiero una historia así de épica. Entonces yo recuerdo que comencé a hacer, creo que una de mis primeras historias se llamó como La Gran Guerra, pero entonces llegó un punto como en ese proceso de que yo escribía y recuerdo que estaba haciendo como una historia muy larga y creando ahí los personajes, pero llegó un punto en el que dije, lo que estoy haciendo aquí, estos personajes, historias que estoy haciendo, que les estoy inventando, no es suficiente simplemente con el texto. Entonces ya fue que en ese momento dije, tengo que comenzar a dibujar algo. Y ahí yo recuerdo que paralelamente a todo ese mundo tenía un poquito de haber visto Digimon, de haber visto Pokémon, así como todas estas primeras generaciones de anime que llegaron a televisión abierta. Y entonces, pues yo encantado de eso, porque a pesar de que veía eso, pues no era como que lo pudiera traducir, decir como, este tipo de obras primero fueron tal vez un manga, ¿no? O algo que un ser humano hizo. Para mí era como algo inalcanzable, una caricatura que yo no iba a poder hacer. Pero entonces en el momento que yo comencé a ver Tintín o Asterix y Obelix, fue que dije, ok, esto es algo que puedo ir haciendo. Entonces, con estas historias que yo tenía,
comencé a dibujar unos cuantos personajes y poco a poco se fueron yendo armando las historias. Cuando comencé de verdad a decir, ok, quiero comenzar a hacer esto un poquito más en serio, quiero terminar esto un poquito más en serio, fue hasta como los 16, 17, como hasta los 17 más o menos, porque durante un tiempo yo siempre seguí interesado en la narrativa, pero fue cuando salió creo que el Xbox 360 aquí en México. Entonces comencé yo a jugar muchos videojuegos. O sea, tuve como una época de 4 o 5 años en los que básicamente nada más jugaba videojuegos. Que yo la llamo un poquito mi época oscura, como dentro del dibujo y la creación, porque pues era nada más empaparme de ese mundo sin yo estar realmente creando algo. O sea, sí escribía cosas y a veces las pensaba decir de, yo algún día quiero hacer un videojuego, pero viviendo en un lugar rural y sin tampoco, o sea, teniendo tal vez cuando mucho 13 14 años, pues no había ni la tecnología ni el modo en el que yo pudiera acceder a ese tipo, ¿no? de metas, por lo menos en ese momento. Entonces, como yo ya tenía esa chispita, fue hasta que por cuestiones familiares nos mudamos al Estado de México, con mi familia y yo. Y entonces, casualmente, en un Sanborns, uy, se encendió esto. En un Sanborns encontré una edición norteamericana de la Shonen Jump, que es esta famosa publicación hecha por la editorial de Shueisha de Japón, donde se publica Naruto, One Piece y todas estas como grandes obras. Bueno, se publicaba Naruto. Y entonces ahí fue cuando ya dije, yo quiero hacer esto, yo puedo hacer esto, porque venía en un formato amplio y podías ver directamente los trazos de tinta que habían hecho los autores en su momento. Es una réplica y todo esto, pero dije, esto es impresionante, el movimiento, el dinamismo, las cosas. Entonces fue cuando yo directamente comencé a intentar plantearme hacer pues cómics como tal. A partir de ese momento me nutrí muchísimo de toda esa cultura, de toda esa manera de contar historias y no sé, hasta el momento no he parado, han ido modificándose, pero ese fue como el punto de partida. Es una cuestión bien interesante. Yo debo admitir que, digamos, a pesar de que yo tuve durante esa etapa, más comenzó como el gran interés para la narrativa gráfica, yo debo admitir que no cursé ni la secundaria ni la preparatoria como escolarizada. Yo lo hice todo en un sistema abierto. Entonces, no pude tener o experimentar en carne propia como ese rechazo o aceptación total hacia alguna de estas materias. Sin embargo, yo estaría totalmente de acuerdo en que creo que el cómic es una alternativa sumamente beneficiosa para la parte de todavía de cómo narrar, cómo contar algo que puede ser de repente tedioso tal vez para los estudiantes, porque digamos, yo siempre he sido bastante lector, entre comillas, pero digamos, obviamente voy a preferir leer un globo de texto que tenga nada más 3 renglones, 3 a 4 renglones y que te vaya narrando como toda una historia a través de las ilustraciones, que tal vez 5 párrafos, ¿no? De un texto que puede ser medio aburrido. Entonces, no sé, yo me imagino que, de hecho, como proceso, como formato pedagógico de enseñanza, el adaptar cómics, o sea, el encargar cómics para comenzar a traducir, no sé, libros de historia, libros de geografía, libros de ética o de diferentes, yo creo que es todavía mucho más eficiente. Debo admitir que en la primaria yo no abrí el libro de ética en ningún momento. O sea, yo lo tenía allí, recuerdo que era un librito así delgadito que nada más teníamos ahí al final de la SEP. Y cuando de repente tocaba, pues sí, pero yo jamás lo toqué. Entonces yo sé que si en algún momento esto se hubiera como un cómic o por lo menos mucho más ilustrado, habría sido diferente. Yo recuerdo mucho que mi mamá compró alguna vez un librito que era justamente, narraba como toda la historia de los mexicas o parte de, y todo era como a través de dos niños que justamente con un viejito mágico que era como una especie de duende,
los llevaba como a esta época y les comenzaba a mostrar cómo era el sistema de comercio, cómo era el sistema de cultura, de escritura y demás. Entonces, en ese sentido, yo creo que es sumamente valioso y hay oportunidades infinitas, por lo menos para esa expresión, como mencionaba, pedagógica, para atraer mucho más. Digamos, siento que todos estos estigmas que pueden haber alrededor de la cultura geek, por llamarlo de alguna manera, que puede ser todo esto de los cómics y de el anime y demás, son un poco más prejuicios mentales de qué es cool y qué no, de alguna manera. Y creo que hoy en día hay mucho menos que antes. De hecho, en internet y en redes sociales es ahora más bien cool ser como una adaptación de esto, o sea, como de, soy una persona que se viste tal vez muy bien, pero al mismo tiempo me gusta el anime y entonces yo recomiendo y ya leí todos estos mangas y ya leí todo esto. Entonces, yo creo que se está haciendo una reversa totalmente hacia ese tipo de pensamientos en la actualidad. Y si se enfoca de una manera constructiva y positiva, lo va a poder llevar incluso, yo creo que a beneficiar el sistema de enseñanza. Hay varios puntos. A lo que voy como, yo recientemente vi un documental justamente acerca de toda la industria del cómic que se publicó a finales del año pasado, en diciembre del 2020, acerca de toda la industria del cómic en España. Y pues precisamente lo que muchos están criticando es esta parte de que, pues sí, sí hay cierta industria comparada sobre todo con México, sin embargo, sigue siendo como la más precaria en muchos sentidos, como a cuanto a oportunidades y sueldos dignos para subsistir en lo mínimo con las obras que se publican. Entonces, aquí en México, cuando yo comencé a integrarme en toda esta dinámica de comenzar a ver cómo publicar y dónde publicar y quiénes estaban dentro de la industria, porque yo, viniendo de Veracruz, no conocía a nadie que estuviera interesado siquiera en contar una historia. No, la mayoría, o tal vez eran nada más como escritores, más como hacia poetas y demás, como más expresión en ese sentido, o simplemente ilustradores o por hobby. Entonces yo estaba ávido de buscar alguien que poder compartir esta pasión por querer contar historias y emocionarnos juntos. Yo soy muy competitivo en ese sentido, entonces yo estaba así como de, necesito encontrar a alguien. Entonces fue hasta aquí, hasta que llegué a Ciudad de México y comencé a mover un poquito más, a investigar, que encontré las convenciones que son como la TNT, la Mole, donde entonces encontré algunos, a algunos amigos y que posteriormente se volvieron mis amigos. Al principio yo fui que participé en sus convocatorias, como fue Don y como fue Kokoro, los que comenzaron a moverme dentro de esta industria más fancinera, pero dentro del fanzine que están haciendo, ellos ya estaban imprimiendo en offset, o sea, hacían como todos sus ahorros y imprimían tomos de 120, 150 páginas recopilando diferentes historias de los diferentes autores que llegamos a participar en sus convocatorias. Paralelamente a esto, yo recuerdo muy claramente que las únicas formas, si no tenías como ese capital, pues era imprimirlo en casa. Entonces, muchos de los colegas que estaban también allí en las convenciones, pues era imprimirlo de manera digital. De hecho, Don en sus primeras ediciones era literalmente cortarlo con guillotina en casa, y igual imprimirlo, pegarlo. Y esa era la única forma, porque fuera de eso, digamos, las pocas editoriales que existían en ese momento y que yo llego a recordar porque tampoco estaba tan empapado de ese panorama en ese momento, pues imprimían de fuera, ¿no? Y luego también en no muy buena calidad. Sus rebases y demás, todos medio mal pegados a veces, se abrían y se rompían algunos. Era toda una cuestión allí. Entonces, en estos casi 10 años, bueno, que estamos como rumbo a 10 años que yo he visto crecer la industria, es impresionante el avance que ha tenido. Y ahora cada vez veo obras mejor publicadas, ya comienzan a haber más oportunidades para artistas de comenzar a publicar con editoriales que ya están fijas, como puede ser Planeta, como puede ser Océano aquí en México, y que eso ya les puede dar como un panorama para el extranjero, ¿no?
Recientemente Ale Gámez compartió que su último libro se estaba publicando o se estaba comenzando a vender, perdón, en España, ¿no? Entonces ya es un avance que estamos teniendo increíble y ya si vas, o sea, si comparamos una mole del 2012 a una mole de, bueno, 2019, que fue la última, el nivel de calidad de impresión de todas las obras que vas a encontrar en general de los artistas independientes es otro nivel por completo. Y es impresionante y es muy motivante como artista poder ver ese nivel, cómo va creciendo y cómo las oportunidades no se van terminando. Y ya sin tocar aquí los temas, como mencionamos al principio, de la webcomic, ¿no? Que esa es otra alternativa totalmente diferente. Mi proceso está pensado precisamente para un proceso análogo, un proceso en el que cómo voy desarrollando y cómo van cambiando las historias. Y eso es bien importante para todos aquellos que se quieran comenzar a dedicar a escribir y a crear sus propias historias. Es vital que sepan que a la primera jamás va a quedar bien una historia o la primera idea que tengan no va a salir. Siempre tiene que pasar un proceso de filtros que sean suficientemente buenos para traducirlos en a un medio. Y en este caso es a la narrativa gráfica. Pues nada más una breve mención para los que nos estén viendo. Tandem Comics es una página donde pueden encontrar, es un catálogo donde pueden encontrar a muchísimos artistas mexicanos que crean cómics. Entonces, si ustedes están interesados en conocer a otros artistas increíbles en muchos ámbitos, aquí pueden verlo y aquí pueden encontrar este documento de la idea para que lo puedan examinar a detalle si así lo desean. Y otras más publicaciones y reseñas de otros artistas increíbles. Así que ese es el punto. Y pues podemos comenzar. Creo que aquí es básicamente un resumen de lo que fue mi trayectoria. Todo comienza muchas veces con una imagen en lo personal, y lo mencionaba creo que en otro directo que hice, empieza con una especie de sensación. A veces puede ser una sensación que inicia por una canción, por una imagen usualmente, pero no es necesario que lo lea o que vea como de qué es esa imagen. O sea, si puede ver una portada de estas que están retactiladas en un puesto de revistas o en o una imagen en internet, pero hay algo que me atrapa, ¿no? Puede ser el color, puede ser la composición, puede ser incluso la misma imagen que despierta algo en mí. Y entonces digo, ¡ah! Yo quiero hacer una historia que me dé esa sensación, que me transmita lo que yo estoy sintiendo. Entonces, aquí es justo lo que estoy mencionando, ¿no? Que todo inicia con una imagen y una sensación. Y entonces puedo comenzar a imaginar algunos elementos y digo, esto se tiene que ver súper cool. Entonces hay dos formas en las que puedo iniciar. Uno puede ser como poniendo en contexto de qué me gustaría que se tratara y que yo creo que puede ser la línea que puede seguir la historia. Puede ser una pequeña frase, puede ser un pequeño boceto. Y en este caso, estos es los primeros planteamientos que tuve para los que estén aquí por Webtoon. Esto es los primeros pasos que tuve para comenzar a formar esta historia. Entonces comencé con unos diseños pensando como en qué me gustaría hacer y todo va comenzando con bocetos, garabatos de pequeñas ideas que se van a ir desarrollando. Muchas veces pienso en la arquitectura, muchas veces pienso en algunos de los diseños, porque a mí me gusta que sean un poquito diferentes, por lo menos para mí o para lo que yo había hecho anteriormente. Entonces comienzo a plantearme más elementos que a mí me gustan mucho y que yo sé que no me van a aburrir dibujar, sino que van a ser un reto y van a ser como mucho más dinámico e interesante como todo el proceso narrativo. Entonces todo esto son como lo que les menciono, ya lo van a poder revisar directamente ahí en Tandem Comics. Cada uno de los pasos, ¿no? De los diferentes bocetos y desarrollos de ideas. A veces tengo como dibujo pequeñas escenas para decir, ok, sí, esto y así puede funcionar, y así se va a presentar este personaje. Pero entonces, dentro de este proceso hay muchas idas y venidas, porque a mí me gusta ser muy lógico como en causa y consecuencia. Entonces, tiene que tener como en sus motivaciones muy claros los personajes hacia dónde van y por qué están haciendo las cosas.
Porque yo soy muy ávido, soy ese tipo de personita que de repente está viendo una película y entonces puede decir, pero ¿por qué reacciona así? ¿No? ¿Por qué no está más triste? ¿O por qué no está más alegre? ¿Por qué no hizo el otro? O sea, eso no tiene sentido. Eso, como que para mí son pequeños huecos como argumentales, o en ese caso pueden ser de dirección o muchas cosas, ya que en una película hay muchísimos factores en juego, pero de alguna manera a mí me saltan muy fácilmente. Entonces, al ser yo tan fijado en ese tipo de detalles, no puedo personalmente permitirme que tengan como esos huequitos o esos saltos ahí como de por qué lo está haciendo cada uno o que, a menos que sea una comedia y que esté justificado, que sea ridículo, que no tenga sentido, ¿no? Entonces yo estoy como mucho de dar un pasito adelante, regresarme tres, para luego dar otro pasito y entonces así voy poco a poco. Entonces, por ejemplo, aquí van a poder ver algunos de los primeros bocetos e ideas en las que sí van a ver humanos en mi historia y van a ver diferentes como procesos. A mí siempre me han gustado los títulos que tengan, o subtítulos en el caso de la historia, que tengan como tres elementos. En este caso era la primicia, el ave y la moneda. Y entonces sí van a poder ver en mis historias, en La Flor del Mar específicamente, podrán encontrar que todos los títulos van a estar formados solamente por tres frases, a excepción de unos episodios más adelante, pero la mayoría van a estar etiquetados de esta forma. Entonces, estos fueron como primeras ideas y elementos que yo quería encontrar y desarrollar. Entonces, miren, aquí están algunos de los ejemplos que les estaba mencionando. Estos son algunos de las notas, son muy poquitas, que van a poder ver. Miren, ahí están fechas desde noviembre, ya ni me acordaba, desde noviembre de 2019 comencé a plantearme como esta idea. En el caso de La Flor del Mar, quería hacer una historia de dos hermanos y que hicieran eso. Al principio yo le estaba comenzando a pensar que fuera una historia corta, que fuera una historia que para ese momento yo ya tenía pensada para la mole de ese año, que fue la última, y que hasta el momento no hemos tenido otra, y que va a ser hasta el próximo año, pero yo quería hacer como un pequeño fanzine, justamente de unas cuantas páginas en blanco y negro, que iba a ser la aventura de estos dos hermanos, shalala. Pero entonces me di cuenta que la historia necesitaba un poquito más de objetivo, porque estaban haciendo esto, porque lo hacían. Entonces es cuando todo en mi mente comienza como a ebullir y comienza a crecer más y más y más y más. Y esto es los que les mencionaba, que este, yo ya tenía, incluso yo ya estaba haciendo parte del storyboard de esta historia. O sea, yo literalmente ya estaba como planeando de qué iba a ocurrir como en cada uno y simplemente lo estaba como traduciendo. Por ahí todavía debo tener estos pequeños bosquejos de la parte narrativa, pero si vemos, era pensado exclusivamente para un cómic normal, impreso creo que en media carta, y iba a tener como unas 36, 38 páginas aproximadamente. Continué con algunos diseños, con algunos bocetos de los elementos que puedan haber. Si ustedes ya leyeron algunos de los primeros episodios de La Flor del Mar, podrán ver que ahí estaban igual dos hermanos. Y esos dos hermanos eran muy similares a lo que pues acabaron siendo. Y varios de estos elementos aún se van a retomar dentro de la historia, pero de una manera un poco distinta. Entonces, lo que aquí estoy básicamente resumiendo es que luego llega un punto en el que yo digo, uff, esto ya está increíble, ya tengo como súper dominada esta historia, ya tiene como todos los elementos que quiero, que aquí, que allá, que esta escena va a estar increíble, estos bocetos van a estar aquí, ya tengo la secuencia de acción y entonces va a ser esto y luego va a ser el otro. Y entonces me doy cuenta que por alguna razón hay algún elemento que no me acaba de cuadrar, que digo, pero esto no tiene sentido, esto no se está compaginando como yo lo quiero, ¿no? Como esta sensación que me acaba de dar, como que inicia con una sensación, es como cuando vemos una película que inicia muy bien, ¿no? Que inicia con un planteamiento que es, oh, ¡buah! Esto va a estar súper bueno, ¿no? Como que la ambientación, la forma en la que se están narrando las cosas es como de, uff, ¿no? Va a estar buenísimo. Y de repente llegas al final y es el final más
aguado, simple, como que no va, de repente en un punto de la historia se pierde por completo y simplemente ya no tiene chiste. Entonces, cuando yo digo, yo soy de no permitir que esto salga a la luz si no me convence en lo absoluto. Y entonces dije, volvemos a trabajarlo. Porque aquí lo que menciono es como una especie de rompecabezas. Miren, aquí están los primeros bocetos de Bruma y Ruji. Y se llamaban Gigi y Gucci, para los que recuerden. Eran como los primeros diseños, pero digamos, aquí es donde justamente es importante para mí comenzar a definir cuáles son cuál es el objetivo de mi historia, ¿no? En el caso de La Flor del Mar es hablar de la familia y a hablar acerca de lo que yo he vivido en mi familia, de lo que este, de lo que yo de alguna manera viví y quiero compartir de una manera que a mí me sea cómoda y entretenida. Fue todo un proceso, continuamos, en el que pues se van desarrollando las ideas, pero vamos ajustándolas poco a poco. Miren, en este caso, esta es la primera versión que tuve de cuáles van a ser los papeles. Esta fue una mini secuencia que hice de cuáles van a ser los papeles de ellos. Entonces aquí yo ponía justamente esta versión de Bruma que ya se va acercando más hacia lo que yo quería, porque no quería que fueran dos hermanos de la misma edad, necesitaba que fuera uno más grande. Y dije, Bruma es súper cool, Bruma es más este, aventada, un poquito más agresiva. Y entonces aquí, por ejemplo, es como, a ver, concéntrese, señora, esto es importante. Bruma, por favor, sé más amable, básicamente. ¿Cuándo fue la última vez que vio al fantasma? Entonces ahí ya estoy seteando como todo lo que yo quería comentar con mi historia. Y si ven aquí todavía estaba en un trabajo de blanco y negro, porque volviendo un poquito a la escena fanzine, cuando tú vas a imprimir algo, imprimir a color es mucho más caro que imprimir en blanco y negro. Entonces yo aquí ya estaba pensado con unas cuantas escalas de grises, que todo fuera así para reducir costos, pero que aún así se mantuviera como esa sensación que yo quería transmitir, ¿no? Jugando con los altos contrastes y con un poquito de grises para cambiar planos. Y entonces, básicamente por aquí estamos terminando y ya podemos, veo que tienes por ahí, creo que abierto el primer episodio. Con tu... Webtoons es una plataforma de cómic, sí, hecho totalmente para la lectura digital, específicamente, de hecho, para teléfonos móviles, porque justamente todo este formato de scrolling te permite poder leerlo en cualquier momento. Está pensado para los que viajen en el metro, para los que viajan en cualquier momento para el trabajo, que tengan un tiempo, simplemente tienen que deslizar su dedo para comenzar a leer. Es una plataforma coreana que pues ya tiene un buen rato, no tengo bien el dato, pero pues ya tiene muchos años como en la industria, pero en los últimos que serán 4 años, 4 o 5 años, han tenido un boom internacional que los ha colocado como una de las distribuidoras más importantes, si no es que la más importante actualmente a nivel mundial, ¿no? Estas mismas obras, mi obra es exclusiva para Webtoon Latinoamérica, entonces solamente se puede leer actualmente en español, pero otras versiones de otras obras populares las pueden encontrar en alemán, en chino, en inglés, en coreano y en muchos otros idiomas, ¿no? Entonces está muy, muy, muy cool la manera en la que pues puede llegar a toda la gente, ¿no? Y además la cuestión aquí es que son gratis en general, entonces tú puedes leerlos en cualquier momento. Eh, lo que podemos notar también que creo que es bien importante, a diferencia de un cómic tradicional, es la parte de cómo cuentas una historia. Lo que a mí me gusta todavía y me apasiona muchísimo del cómic tradicional es que nosotros tenemos una composición completa. Es como una especie de lienzo completo cada una de las páginas, en las que tú puedes jugar con los elementos y la narrativa para contar una historia o una secuencia clara, pero a la vez entretenida para poder enlazar el ritmo de lectura con los momentos más importantes.
de esta aventura o de la historia que estés contando en ese caso. Y en la que sobre todo destaca muchísimo los tamaños de las viñetas, por así decirlo. O sea, en narrativa es bien importante, ya que estamos, entre más grande sea una escena y más elementos contenga, más importante es. Más queremos que el lector esté ahí como fijo, prestando elementos a si es un golpe o si es una escena en la que están revelando como algo muy importante y demás, ¿no? Entonces, aquí es muy diferente porque tú solamente estás viendo lo que tu pantalla te permita. Tal vez si tienes un celular con una pantalla más alargada, vas a poder ver un poquito más, pero no vas a poder ver más allá de eso, no puedes ver la composición completa de cómo va pasando. Además de que aquí no puedes tener como muchos paisajes amplios. Por lo tanto, el mindset del proceso creativo tiene que ser totalmente distinto. Tienes que pensarlo de una manera en la que con esta narrativa vaya fluyendo. En el caso, por ejemplo, del webcomic y sobre todo hay diferentes formatos, porque esta es la parte de facilitar la lectura vertical. En términos en inglés se le llama como el endless canvas, porque puedes scrollear infinitamente. Si la historia es así de larga, tú puedes scrollear como por 10 minutos y puedes seguir scrolleando, ¿no? No hay un borde, no hay un punto en el que digas, ya aquí terminó. Entonces, hay otros formatos que pueden ser más estándar cómic. Hay muchas páginas en internet en las que se encuentran como todos estos formatos que son más de cómic normal, pero se siguen leyendo diferente. Por ejemplo, Comixology tiene como la forma de visualizar toda la página o de ir viñeta por viñeta. Entonces te da también como otro sentido de lectura, en la que yo creo que lo importante de eso, como lo vemos en una producción cinematográfica o de alguna serie, es que ahí nosotros no podemos controlar hasta dónde estamos viendo o cuándo lo estamos viendo. Usualmente es como el tiempo en el que ellos te lo van marcando. En este sentido, yo creo que este tipo de lecturas es lo más cercano que tenemos a eso, porque nosotros podemos decidir la distancia en la que está una viñeta de la otra. Y entonces podemos aumentar la atención o no de revelar ciertos elementos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo como una pequeña transición en la que pronto se revela el logo de la obra, lo que para mí da un sentido mucho más cinematográfico. Si lo estuvieran, los que lo puedan leer directamente en el celular van a ver y van a notar totalmente la diferencia, porque también el espacio que podemos visualizar en una pantalla, en un monitor, es mucho más restringido de lo que podemos hacerlo, ¿no? Pero no sé si me voy a entender en este sentido, y creo que a pesar de las limitantes que puede tener, como no poder hacer una doble página, ¿no? Que a mí luego me gusta mucho para hacer escenas impactantes. Aquí podemos utilizar otros elementos para poder presentar locaciones y poder hacerlas sentir tal vez grandes en su escala, de un modo como podría ser esta presentación. La Flor del Mar, como les mencionaba, pues a grandes rasgos narra la aventura de dos hermanos que trabajan haciendo una gaceta donde están recolectando la información de todos los espíritus que aparecen en las islas de Krusta, que son un conjunto de islas. Es como una especie de mini archipiélago en donde, pues por el lore, la situación en la que viven todos dentro de este mundo, eh, se basa a través de espíritus, de rezos, de ceremonias y todos estos procesos. Esta parte que estamos visualizando justamente está tomada de los elementos que yo he vivido, como pueden ser los rituales tipo temazcales, por ejemplo, que creo que es algo que todos podemos ubicar, que son estos baños de vapor hechas con unas piedritas que se les llaman abuelitas. Y son las abuelitas piedras que tienen como todo este proceso de sanación. Entonces, aquí en esta primera parte, ellos están buscando información para saber si existe una noticia sobre un poseído. Entonces van a consultar y a buscar acerca de todo esto. Entonces, este primer episodio es un poquito de esa primera búsqueda de información acerca de ello y posándolo por momentos un poquito cómicos, por momentos un poquito de tensión y tratando de mezclar esto de la manera más amena posible, que
que se pueda. Esto los llevará a tener como muchas aventuras y a meterse a situaciones un poquito riesgosas que ocurrirán en los siguientes episodios. Algo que es bien distinto, por ejemplo, la producción de estos y la producción y publicación de estas obras es semanal, al igual que en Japón. Creo que es algo como muy asiático en ese sentido. Entonces, tenemos como los autores como mínimo hacer 40 viñetas. Aquí no podemos como tal contar como si fuera página 1, página 2, página 3. Nos establecen como un número mínimo de viñetas y tratamos de acoplar como la historia que se vaya contando a un buen ritmo, que no se sienta demasiado corta, pero que tampoco se sienta demasiado larga o pesada y pueda seguir avanzando la narrativa. Es un proceso muy distinto al que pues yo estaba acostumbrado anteriormente, sobre todo porque esto también es una larga producción, o sea, mínimo en cuanto a organización y demás, son alrededor de 50 episodios que tú puedes hacer. Entonces, para un artista normal de fanzine, pensar en 50 episodios normales es muchísimo y también es muchísimo tiempo. Y esto está pensado para que toda esta producción esté en un proceso de alrededor de un año. Entonces, el nivel como de decisiones que se tienen que tomar son un poquito más aceleradas y pues ir tratando de ir adaptando y tomando el ritmo correcto, ¿no? Entonces, en este caso, algo que también me divierte muchísimo, que es narrar a través del color. Yo comencé haciendo varias de mis obras, por ejemplo, Kupuri Game Beat, que lo mencionabas en un principio, en la semblanza, fue hecho totalmente tradicional, con tintas y disoluciones, y lo único que agregué digitalmente fue el texto. Fuera de eso, todo fue hecho tradicionalmente. Entonces ahí yo no tenía como la calidad técnica como para hacer algo a color y meterme con acuarelas y meterme con alguna técnica wash o algo por el estilo. Entonces, en el momento que comencé a dominar un poquito más las herramientas digitales, el color para mí ha sido una herramienta narrativa maravillosa que sigo aprendiendo y que y que creo que es sumamente como importante y valiosa en ese sentido. Bueno, nivel narrativo no podría decir específicamente como uno, porque desde que comencé a interesarme ya como más directamente el mundo del cómic, pues ha sido como ir armando una especie de rompecabezas en los que voy tomando elementos que digo, me gusta cómo resuelven esto. Por ejemplo, hay un pequeño detalle que puedan poder ver en cualquier momento en alguno de los diálogos. Cuando los personajes están fuera de cámara y están hablando algo, hay una pequeña muesca en los globos de texto. Y es algo que yo vi mucho que, por ejemplo, se utiliza en One Piece. Eiichiro Oda, el autor, lo utiliza muchísimo para ese tipo de momentos. Entonces, es algo que yo replico de ese tipo de cosas, ¿no? Estructuralmente. Mike Mignola sigue siendo una gran influencia por la manera en la que resuelve como con siluetas y todo esto. Y pensando yo, por ejemplo, que tengo que economizar mucho tiempo para poder sacar los episodios cuando marca mi deadline, creo que entre más negro tengas, menos color tienes que meter, o más bien menos tienes que andar jugando con los tonos de si hay suficiente contraste, de no, si sí, y entonces puedes resolverlo más fácilmente y que también siga acompañándolo narrativamente. Estudio Ghibli sigue siendo una gran influencia en este sentido, ya que ellos tampoco te cuentan todo, o sea, creo que muchos luego nos quedan como varias dudas de su mundo, ¿no? En el Castillo Vagabundo, en el viaje de Chihiro, no te explican al 100% de este espíritu vino de tal zona o este espíritu, no, nada más son espíritus que llegan a un lugar que son unos baños termales y entonces ahí los tienen que atender y todas las situaciones, pero no te dicen como geográficamente tampoco qué pasa aquí y que cuánta distancia recorrieron, sino simplemente ves a los personajes transcurrir en ese mundo. Entonces, es algo que yo traté de emular a mi estilo, a mi manera, la forma en la que pasan. Hay otros elementos tal vez de color y de forma que pueden estar más influenciados por obras como Over the Garden Wall
algunos elementos de soltura, sobre todo, que me gustan, de, este, por ejemplo, Adventure Time, que son mucho más recientes, ¿no? Pero eso ya es como el sentido de expresión de color y forma en esto. Entonces, hago o intento hacer una especie de amalgama entre esos dos elementos, ¿no? Entre estos, creo que son esos mis principales, junto con otros muy pequeñitos en cuanto a recursos como gráficos, de artistas que encuentro en Instagram, de artistas que sigo, como puede ser Benjamin Shipper, Andrew McLean, ¿quién más? Ahorita son los primeros. Bueno, y el color de Jordi Belair, que es la colorista de Andrew McLean, es como lo máximo para mí en ese sentido. Sonará un poquito egoísta, pero lo que a mí me gustaría ver, primero, en ese sentido, soy yo, es lo que a mí me apasiona, es lo que a mí me haga latir el corazón y diga, uff, ¿no? Esto es algo que yo de alguna manera me hubiera gustado encontrarme a tal vez cierta edad, que pudiera ser, no sé, justamente como a partir de los 13 años, 14 años que me comenzó a gustar esto. Este, sería como lo que gusta. Y ya después, pues idealmente, pues me gusta que tenga como un buen ritmo y elementos. Digo, ok, yo creo que se siente como que nos enganchamos, ¿no? O sea, como que sí engancha de alguna manera, como la manera ya sea por el color, ya sea por el cliffhanger, que eso también es otro elemento bien importante, que digamos, yo estaba consciente de ello, sobre todo cuando leía mucho más manga, que cada último episodio tiene que dejarte como de, así como en la orilla de tu silla para decir, quiero leer el siguiente episodio, no me lo puedo perder la siguiente semana. Entonces creo que también es algo bien importante, ¿no? En este sentido. Tratar de encontrar como el ritmo suficiente, contar en una estructura coherente, que tenga como un planteamiento de donde se quedó, luego otra vez repique para tener un nudo y entonces quedarse como en ese punto de tensión, porque no puedes dejarlo como simplemente de, ah, este episodio ya quedó bonito y ya quedó así todo bien, porque quieres que continúe la aventura. Depende mucho aquí también del tipo de formato y de historia que tú quieras narrar, ya que, por ejemplo, hay varios de comedia también en esta misma plataforma que pues se basan en como pequeñas microaventuras en las que pasa algo chistoso y ¡pum! Se acaba. Pero tú ya sabes que vas a ese ritmo, que cada una de estas historias, a excepción tal vez de ciertos números que se complementan uno con otro, que se enlazan, son una historia única, ¿no? Entonces, es bastante complejo, pero bastante interesante y es algo que cada vez, pues como todo que tú lo practiques y lo practiques, va mejorando y vas ejercitándote y te va saliendo un poquito más natural, aunque nunca se vuelve tan fácil. Mi idea es que sí, o sea, digamos, ya he visto que cada vez hay más ediciones de este estilo que primero se publicaron de este modo y posteriormente se vio la forma de adaptarlo de manera impresa. De hecho, no sé si siga por aquí, pero Raúl Treviño está también por aquí. Un saludote. Este, él publicó hace unos años, también fue creo que de los primeros en publicar mexicano en Webtoon, eh, Vivir por Siempre. Y recientemente lo sacó en una campaña de Kickstarter, la versión toda compilada en 2 tomos de la historia, si mal no recuerdo. Entonces, sí hay una visión hacia eso. Sin embargo, es complicado porque, por ejemplo, a mí me gusta hacer muchas de estas secuencias, estos paneos largos, que luego me pregunto, ¿qué tan bien se van a traducir a una página, ¿no? ¿De qué tipo de formato tendría que ser para que esto se siga visualizando bien y no se sienta como cortado? Entonces, decidí yo dedicarme a lleno a poder tener una narrativa fluida que se adapte al formato y ya después, digamos que Luis del futuro se va a preocupar por eso. Y lo más probable es que más bien se lo encargue a alguien que diga,
tú te encargas de que sepa que le gusta la narrativa y que esto tenga coherencia, lo cortamos, lo adaptamos y lo vamos viendo, porque yo tengo algo que una vez que termino algo, me cuesta un poquito regresar a él, de alguna manera. Una de mis últimas obras, antes de publicar esta, fue El rumor de los huesos, y pues se imprimió primero de manera física y después ficción. Central Ficción me envió una invitación para publicarlo en su plataforma. Entonces, pues me pidieron que les enviara como un PDF con ciertas correcciones y luego los archivos finales y editados. Me tardé muchísimo en hacerlo. Me tardé, no sé, como 4 o 5 meses desde que me pidieron hasta que lo envié y nada más era cambiar como algunos textos y algunos detalles. Entonces, es algo que me cuesta un poquito, pero ya veremos adelante si surge alguien bondadoso que quiera ayudarme a hacer como toda esta transición y pues con gusto, ¿no? Yo encantado de que esta historia se pueda leer y tener físicamente en un librero. Este, bueno, si quieren conseguir mi primera novela gráfica, tienen que contactar a Kokoro Revista. Eh, digamos, el, este, ¿cómo se llama? El nivel de impresión. El tiraje ya se está agotando, entonces puede que todavía queden unos cuantos por allí, pero pueden preguntar directamente a ellos a ver si todavía tienen algunos. Eh, de momento, y ese es uno como de los temas que actualmente estoy ahí como checando y repitiendo, desde la mole del 2019, sí, no, 2020, es 2020. Este, no he vendido nada porque me he concentrado muchísimo en trabajar en mis historias y en seguir avanzando como en ese sentido. Entonces, lo he dejado muy de lado y yo soy el que tengo ahorita como todos los productos. O sea, todavía tengo varias de las ediciones del Rumor de los Huesos, junto con mucho como merch en ese sentido. Tengo pines, parches y muchas cosas que tengo que mover y que probablemente las personitas estén interesadas en obtener. Entonces, yo me estoy organizando para que en estos días o en estas semanas arme ya como todo mi sistema de venta y entonces lo estaré anunciando en mis redes sociales. Entonces, el consejo principal sería que me sigan en mis redes sociales, que lean La Flor del Mar y que ahí se van a poder enterar de todas las demás cositas que he hecho y que van a poder adquirir en un tiempo futuro cercano. O sea, si yo hablara personalmente, el tiempo que yo tengo estimado son aproximadamente 3 años. De aquí a ahorita, 3 años. Pero todo va a depender un poquito de cómo le vaya el cómic, de cómo vayan esto, porque digamos los contratos aquí se van de por año. Entonces después de un año pues podría dejar como de gracias, ahí le dejamos de alguna manera. Entonces pues mi plan personal es a menos 3 años, que es lo que yo digo que va a durar mi historia, pero si no, pues puede ser nada más este año, es decir, como para mediados del próximo año a más tardar, estaría como concluyendo eso y pues ya estaríamos viendo hacia dónde jalamos. Mis planes, en dado caso de que llegara a pasar algo así, seguiría continuar porque tengo otras ideas para otras novelas gráficas que ya serían en formato más estándar, idealmente como para publicación, para impresión. Paralelamente a esto, estoy trabajando con un guionista inglés que se llama Steve Thompson y estamos haciendo una historia que se llama Stupid Land. Sin embargo, justamente por ese tiempo he podido avanzar muy lento, pero muy, muy lento. Entonces, sí, de preferencia no me quiero echar como nada más encima porque no hay forma de que lo pueda cumplir físicamente, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas que tengo como, digamos que en lista de reserva, pero hasta que no quede esto, o sea, hasta que no se finalice de una u otra manera, no voy a continuar.
Yo, justamente, para los que vayan y quieran leer a detalle La Flor del Mar, les pido que sean como lo más honestos posible para la narrativa. Sé que no es una narrativa común porque justamente me gusta salirme un poquito de los estereotipos. Entonces yo de hecho estoy buscando como que me den su opinión más honesta. Usualmente yo cuando comencé, yo he tenido la fortuna de que no he recibido jamás una crítica así como fea, ¿no? De, guácala, esto está muy feo, dedícate a otra cosa. Afortunadamente en mi vida siempre he tenido como de está bonito, a un, wow, me gusta, ¿no? Se ve que está locochón lo que está haciendo. Entonces, por ese lado, yo siempre he buscado como que me den la opinión como más honesta, porque eso me ayuda a mejorar y decir como de, ok, tienes razón. Y este pequeño espíritu competitivo que tengo internamente es el que me motiva a querer seguir mejorando. Entonces, ok, se fijaron esto, pensé que estaba bien, vale, pues no funcionó. No, o sea, no me encasillo como de lo que yo sé y como lo yo estoy haciendo es perfecto, en lo absoluto, todo es mucho como experimentar, como ver cómo va funcionando el proceso. Entonces, no, obviamente siempre y cuando sea como constructivo, no es como de, no me gusta, está feo, pues ahí no me estás ayudando mucho, ¿no? Si me dices como de, aquí no se entendió mucho, o esta parte me pareció bastante confusa, tal vez, la. Porque algo que yo sobre todo en este primer episodio, estoy tratando de evitar, porque es algo de lo que más me rebota cuando, cuando estoy viendo alguna película, alguna serie, es este tipo de historias que empiezan como de, hola, mi nombre es fulanito, o 30 años en el futuro, tal cosa pasó, como con este narrador omnipresente o como con este narrador en primera persona, me rebota mucho porque es una técnica sencilla para introducir al público hacia lo que vas a narrar, pero es un elemento creo que ya demasiado usado. Entonces, si puedes comenzar a introducir un mundo de una manera como si lo estás viviendo, estás siendo parte de ese mundo y viendo cómo se comportan, cómo entre ellos se comunican y cuáles son sus reglas y formas. Entonces sí hay que prestar un poco más de atención para no perderte porque no te voy a regalar nada como tal, pero sí te voy a ir explicando poco a poco a través de sus conversaciones lo que va ocurriendo. Entonces, eso es algo que yo estoy intentando muchísimo, que me costó mucho trabajo, me costó mucho rehacer estas primeras escenas y sobre todo decidir los diálogos correctos, porque algo también bien importante en el cómic es hacer este equilibrio entre diálogos y lo que estás mostrando. No vas a repetir como de, wow, aquí hay muchas construcciones o aquí hay muchas, mira, por ejemplo, en esta escena, no, wow, aquí está muy oscuro y hay cosas colgando. O sea, no tiene sentido que tú narres eso porque ya lo estás viendo. Entonces ya estás dando por sentado que ellos están como en la oscuridad, que están sentados en este espacio. Entonces, pues simplemente tienes que complementar esa narrativa. Entonces, es un proceso muy arduo, pero pero que es muy satisfactorio al final cuando se siente que ellos se van como desarrollando poco a poco. Entonces, sí, es algo que estoy intentando mucho con esta obra y sí he visto algunos de los comentarios que varios no les entendieron y creo que porque hay también una sobreexplotación en ese sentido de sobreexplicar el mundo en el que están y lo que van a hacer, que es muy clásico y también está bien visto para cierto tipo, cierto rango de edades. Por ejemplo, muchos de los mangas son de esa manera. Naruto, yo soy un ninja que quiero volverme el Hokage. Y entonces ya sabes cuál es su objetivo, ya sabes un poquito del mundo y bla. En One Piece, yo soy Luffy y quiero ser el rey de los piratas. Yo soy no sé qué, y así. Entonces es como ya muy claro el objetivo y no hay duda. Aquí yo todavía estoy jugando con eso. Yo estoy tratando de darles como otra dimensionalidad, por lo menos desde como yo lo veo, para jugar con esos elementos y de irlos contando al principio. Es como, no sé si han visto, bueno, si han visto obviamente en algún momento Los Simpson o alguno de este tipo de series que inician con una escena que después de las consecuencias de esta escena ocurren, se desarrolla ya como toda la trama
de esto. Por decir algo, la verdad no recuerdo ahorita una escena, pero supongamos que inicia cuando Bart le rompe la silla en la espalda a Homero. Y entonces ya toda la siguiente escena es de que Homero tiene como algo en la espalda o no se quiere ir a checar y entonces comienzan a ocurrir como todas las situaciones graciosas en las que se ve envuelto. Entonces es algo así lo que yo estoy intentando de alguna manera hacer aquí. Un punto que no es tan positivo, de alguna manera aquí estoy expresando lo que estoy intentando, sin embargo, es como cuando cuentas un chiste y después ves que nadie se ríe, entonces lo tratas de explicar porque nadie se rió y porque parece que nadie lo intentó. Tampoco se trata como de decir de, hey, miren, ahora lo tienen que entender. No, si no lo entendieron es porque hay algunos puntos en los que tal vez no se reforzaron o porque simplemente es una narrativa demasiado diferente en la que algunos puntos se les pueden escapar. Pero ya será cuestión y criterio de cada uno de ustedes de poder juzgar eso. Y si ustedes creen que hay varios elementos que no se entienden, por favor háganmelo saber para seguir mejorando más adelante. Pues creo que eso viene mucho del, pues sí, literalmente del nicho familiar, o escolar o amigos. Es como la influencia que tenemos alrededor. O sea, siempre vamos a ver al que esté más grande, o sea, al más grande como tal vez alguien que seguir, como pasa en el caso de los hermanos menores, ¿no? Que ven al hermano mayor y quieren imitarlo en esto y quieren ser el otro. Mientras que, entonces en ese sentido, pues tiene que ser un reflejo de eso. Si los papás jamás están interesados como en algo así, va a ser un poco más difícil y tal vez recaiga en los amigos o conocidos que lo envuelvan en ese sentido. Eh, yo diría que, bueno, en dado caso, pues, les pongan algún cómic digital, ya si no quieren gastar como tal, porque luego también es eso de, por las diferentes necesidades de cada uno, tal vez no puedan todos acceder a comprar libros, pero pues hay muchísimos PDFs y muchísimas obras que puedes descargar totalmente gratis, simplemente teniendo acceso a Internet y un dispositivo. Entonces, en ese sentido sería como incitar más bien directamente a los padres para comenzar a influenciar a los hijos y entonces ya los hijos comenzar a tener como un equilibrio allí. Entonces, pues sí, sería un poquito desde casa y tratar de fomentar eso. Si vamos como por este lado de que muchos todavía tienen como la idea de, este, de que el cómic es puramente luego superhéroes, sobre todo con todo el boom que ha tenido en los últimos 10 años casi Marvel, con todo su universo cinematográfico, yo les mostraría algo tal vez más artístico de primer momento y el primero de categoría internacional podría ser, hay una obra que se llama Skip, Skip, es de una autora estadounidense que se llama Molly Mendoza y está publicada por una editorial inglesa llamada Nobro. Y el arte es bellísimo, es una narrativa que no estoy todavía seguro, pero creo que lo hizo todo tradicional en muchos sentidos, a excepción como de ciertas escenas, pero el juego de elementos que llegan como a un sentido onírico, pero aún así no se desprenden demasiado como para sentir que se pierde como qué es lo que estás viendo. Tiene un juego de colores impresionante y yo lo adoro muchísimo. Entonces, en ese sentido, como para no despegarse de que todo es como simplemente superhéroes renderizados con brillos y poderes por aquí y por allá, esta es una historia que muestra mucho de elementos de amistad y de una cordialidad, bueno, no un proceso un tanto, sí, onírico, pero que con mucha calidad, ¿no? Mucha, mucha calidad. Ese sería el primero. El segundo podría ser, hay una que se llama The Golden Age, ahorita se llama no, es que no recuerdo bien ahorita los nombres, pero son hechos por una escritora y un dibujante. Ambos me parece que son franceses. Este, uno se llama Cecil y el otro, ah, bueno, ahorita se me fue el nombre, pero se llama The Golden Age y también gráficamente es una historia que se remonta, se sitúa todo como en la Edad Media, pero también el trabajo artístico y el trabajo de color es una joya
impresionante, ¿no? O sea, es un libro amplio, este, que te permite ver como todo ese trabajo. Y además, a mí me impresiona mucho el proceso de edición que tuvo este autor, porque todo lo hace tradicional, todas las en hojas grandes, en tintas y todos los trazos y aquí y allá y demás. Y después tiene un proceso de edición en el que cambia el color de las líneas y luego cambia el color del fondo de negro a otro tono. Entonces se ve no llega a un punto psicodélico, pero sí te transporta como otras sensaciones bien intensas en las que de repente tienes como amarillos con rojos y luego violetas con azules y es un cambio muy, muy, muy diferente. Y, mm, ¿cuál más? Si nos vamos tal vez como al nivel de detalle de lo que pudieran llegar a ser, y este yo creo que es un clásico, lo más probable es que terminando esto voy a hacer como de, chin, tal vez hubiera dicho esto, o tal vez hubiera dicho este otro, pero por ser un poquito más diversificados, aquí estamos mencionando uno de Estados Unidos, ahorita estamos mencionando uno de Europa, vamos con uno este, de Asia, de Japón en específico, y tal vez estoy pensando pues literalmente, tal vez en Akira, ¿no? O sea, en una obra tan clásica, pero que al mismo tiempo creo que muchísimos artistas, de los que yo admiro actualmente, yo he visto que los sigo en redes sociales, ellos siguen y siguen como referenciando de, comencé a leer tal cosa y uff, ¿no? Este tipo de elemento técnico, ¿no? Y lo ves que lo comienzan a aplicar en su obra, ¿no? Entonces, yo creo que Akira sigue siendo una referencia como muy, muy, muy clave y sobre todo para el nivel de detalle, ¿no? Y contraste que puede tener artísticamente es una brutalidad. Entonces yo creo que esos serían tres. Recientemente, y ese es bastante nuevo, vamos a ver Carlos Ayas. No, ok. Ok, Carlos Ayas recientemente, hace un par de años, ganó el concurso de Secuenciarte organizado por Pixelatl con su obra que se llama La canción del lago. Y es una obra cortita, pero muy, muy bonita, en la que pues básicamente no hay diálogos, todo está narrado a través de las secuencias y se entiende perfecto. Entonces, yo creo que un gran artista que principalmente se ha dedicado ahorita a la ilustración y tiene como su lado de tatuador, pero ya le está entrando como mucho más duro a la narrativa y yo creo que va muy, muy bien. Dakachi, Dakachi No. Fujino. Bueno, ella es una compañera que la conozco ya desde hace muchos años. Y también, de hecho, ella ha estado en todo este mundo este, de la narrativa, de la publicación, desde el principio, ¿no? O sea, desde los primeros años, ella ha intentado como mantener como toda esta parte. Y tiene varias obras de las que puede encontrar. Digamos, ella también publicó en estas revistas antológicas, pero actualmente está trabajando en una obra para España, o sea, de una de sus historias hizo un artbook que se llama Voice of the Night, y a través como de todo ese mundo que creó en ese artbook, está creando una novela gráfica para ellos. Y aparte ha hecho como otras pequeñas historias, una que se llama On the Way to the End, que está muy bonita, es un pequeño zine de unas cuantas páginas, mudo, muy, muy bonito. Eh, Este, Alba, Alba Gless. Bueno, Sí, sí. voy a mencionar aquí un doble. Va a ser Raven y Alba Gless. Ambas han ganado Secuenciarte en su momento. El Raven, pues está publicando, bueno, publicó hace tiempo su obra Amy. Y aparte tenía otra obra que ahorita no recuerdo muy bien, que era como de una niña que se metía a un mundo como todo locochón. Y en este caso también es otra chica que se mete como un mundo onírico en el que tiene como todo un viaje como astral, universal, así súper, súper loco. Está muy bueno. Y Alba ganó en secuencia arte, como lo había mencionado, pero recuerdo que su obra está bastante cool porque es la historia como de una nadadora de natación y cómo desde pequeñita muestra como todo su proceso de la manera en la que más fácilmente se motivaba para poder nadar más rápido, era imaginándose que una criatura
la estaba persiguiendo. Entonces, su modo en el poder cruzar así rapidísimo la piscina era a través de eso. Entonces, van narrando sin diálogos, que eso es también lo muy interesante en su proceso, llegando a un punto en el que cuando ya está mucho más adulta, van creciendo todavía más los monstruos para que le siga dando más miedo, ¿no? Entonces, al último estamos viendo así como una super escena con una criatura así enorme que la está persiguiendo y que va llegando y así gana, ¿no? Pero esa es su manera de motivación. Entonces, creo que son dos grandes autoras, y ya mencionamos a Carlos Sayas y ahorita a Takachi. Yo creo que serían nacionales. Tengo un Patreon, pero de momento está en hiatus, está en pausa, porque pues por todas estas cuestiones de trabajo que actualmente estoy teniendo, afortunadamente, me ha resultado un poco mantenerlo en pie. Entonces decidí por estabilidad física, mental, emocional y todo, darle una pausa y así. Pero de todas maneras pueden checarlo. De hecho, si se suscriben, aunque sea con el de $1, no, creo que tiene que ser a partir de $3, hay mucho contenido que pueden checar. O sea, tengo las primeras versiones de que hice de las historias de un one shot que iba a ser de Bruma y Ruki. Tengo varios PDFs que hablan acerca de narrativa gráfica, videos de recomendación y todo eso. Entonces, podrían entrar por $3, todo un mes y checarlos con calmita y ya después se pueden suscribir. O sea, no voy a estar subiendo nada nuevo, pero todo el contenido sigue allí. Así que podrían checarlo. Pues bueno, yo estoy viendo uno que son unos españoles que se llaman Streaming de Dibujantes, que son David López y David Lafuente. Son dos españoles que han trabajado para Marvel en general, pero actualmente también están trabajando para sus propias historias y son muy divertidos los dos. Café y Bocetos de Saúl Figueroa también es muy bueno. Él tiene varias entrevistas. En inglés hay un autor que se llama son de unos, también son unos estadounidenses que revisan muchísimas de las obras antiguas de Estados Unidos, o sea, como de Marvel, de DC o de diferentes, pero lo revisan desde allá. Entonces, está bien interesante porque son ediciones de los 80s, de principios de los 90s o demás, y van analizando tanto el tipo de papel de impresión, de cómo cambiaba entre unos y otros, y los van analizando ya. Son videos como muy, muy sencillos y muy, muy cool. Se llaman Cartoonist. Cartoonist. Estos son los otros chicos que les menciono. Específicamente para Webtoon, no es como tal un podcast, pero hay un artista que se llama Walter Ostlier. Lo voy a escribir aquí. Walter Ostlier. Y él da contenido específicamente para narrativa en Webtoon. Ya que justamente es un formato diferente en el que cuesta muchísimo como adaptarse, ya que vienes de otra manera de narrar y de estructurar como la historia. Él es muy bueno para las secuencias y las formas en cómo explicarlos. Y es muy ameno y tiene procesos completos de cómo hacer lettering, de cómo hacer bocetos, color, de todo un poco. Entonces pueden darse una idea muy, muy clara de esos elementos. Yo siempre estoy en la disponibilidad, a pesar de que no tengo siempre el tiempo, de si tienen dudas, comentarios o cosas que crean que les pueda ayudar para, sobre todo en el lado de cómic, me pueden mandar un mensajito en cualquier momento y yo con gusto los voy a apoyar en ese sentido. Entonces, cuenten conmigo y pues tienen muchas ganas.